Así que pues es un tema que abordamos aquí a diario y hoy vamos a analizar lo que sería este acuerdo con el profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara y director ejecutivo del Intérprete Digital. Profesor, buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Un placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, profesor, creo que lo primero es hablar acerca de esos tres puntos tan claves, pero sobre todo también de algunas cosas que quedan en el aire, como la penalización, como un poco el seguir abordando desde los medios de comunicación que esto es una guerra cuando sabemos que pues hay una desventaja desde el otro lado de la historia. Sí, en primer lugar, hace 2 días atrás, el 7 de octubre pasado, ya se marcaban los 2 años de la invasión, lógicamente, de Israel a la Franja de Gaza. Eh, y por un lado nos enfrentamos a las negociaciones propiamente tal, y lógicamente que al parecer, y muchos medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación europeos y norteamericanos, dan una señal o generan una narrativa de un éxito total y completo de, entre comillas, un alto al fuego y de los acuerdos de paz para una paz duradera y estable. Lo que plantea una dificultad no solamente histórica, sino también sobre los hechos en el papel. Por mientras que diferentes representantes se reunían en el Cairo, todavía teníamos las imágenes de otros medios de comunicación, que son casi los mínimos, que todavía tienen representantes de periodistas dentro de la Franja de Gaza, que nos mostraban que los bombardeos seguían actuando y lógicamente tenemos todavía tasas de fallecidos, de muertos fallecidos, por los bombardeos de entre 100, 120, 300 personas, la mayoría de ellos mujeres, niños y ancianos, que lógicamente se encuentran en los diferentes campos de concentración, perdón, de desplazamiento, que lógicamente que están a lo largo y ancho de Gaza. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que tiene que ver con que algunos medios de comunicación, de los ya mencionados, se le olvida que esto no es un plan de paz que se levantó en términos de acuerdo entre el Estado de Israel y la organización de Hamas, sino que fue un plan unilateral, es un plan parcial, es un plan que se creó bajo un ultimátum, en donde en la Casa Blanca el primer ministro Netanyahu presentó una idea de que si Hamas no aceptaba el plan, lógicamente iba a continuar de una forma o iba a escalar, iba a desatar el infierno, lógicamente iba a terminar la tarea, en palabras del primer ministro, sobre la población palestina en Gaza, de una forma que lógicamente que no lo habían visto, con el apoyo no solamente militar, sino financiero también de la administración de Donald Trump. Y por último, que también hay que comprenderlo y hay que ponerlo sobre la mesa, de que este acuerdo, lógicamente, trae alivio a diferentes actores en la región que están presionando y están buscando, lógicamente, de que esta invasión, este genocidio, como fue calificado por las comisiones de expertos de diferentes organismos institucionales y también de las Naciones Unidas, en tanto de que cuanto más se prolonga los crímenes de guerra, el genocidio y la agresión israelí, más probable es que se produzca una explosión social dentro de los estados árabes, lo estamos viendo en Marruecos, y más radical será la reacción frente, como se llama, al silencio y el apoyo, lógicamente, de muchos estados árabes hacia el Estado de Israel, que buscan y tratan de presionar para generar una normalización. Y por último, que lógicamente el plan de expulsión de palestinos de la Franja de Gaza hacia los países árabes también, lógicamente, es algo que no deseaban los regímenes árabes, tanto que temían de que los habitantes de Gaza, ahora dispersos por el mundo árabe, iban a crear una conciencia política dentro de sus propias sociedades, y eso iba a generar, lógicamente, o ellos pensaban que podría generar incluso una segunda primavera árabe. Por lo tanto,
muchos actores, bueno, los europeos también tienen sus intereses, ven en este nuevo enfermo de Europa, como era el antiguo imperio turco otomano, ahora la administración norteamericana, en donde buscan cómo ganar o cómo generar acuerdos mientras se firman los acuerdos de paz. Profesor, lo que se ha dicho es que se va a retirar el 70% de las fuerzas de defensa israelíes que están en el territorio. Sin embargo, pensando un poco en la proporción y en lo que hemos conversado del escenario de destrucción que ha vivido Gaza, ¿sigue siendo igual, no sé, sigue siendo copada la mayoría del territorio? Lo importante de entender en torno a lo que tiene que ver con la retirada de fuerzas militares de Gaza no solamente tiene que ver con una proporcionalidad, sino también tiene que ver que no hay que perder el sentido de la escala, no solamente de la capacidad militar norteamericana, sino también de la escala del territorio gaziti. Cuando hace 2 años conversábamos aquí en Radio UNAL, tratando de explicar a los oyentes qué era la Franja de Gaza no solamente es un espacio extremadamente pequeño en términos geográficos, sino también altamente poblado. En ese momento, 2 millones, hoy en día no tanto, de poblaciones que viven en un terreno. Por lo tanto, en primer lugar, es la proporcionalidad. Israel con su tecnología militar, recuerden que los palestinos no tienen absolutamente ningún tipo de fuerza militar real, más allá que se retire o no, la capacidad militar controla el territorio en términos de su acceso al mar o a aguas internacionales, como ya lo conversábamos sobre la flotilla Sumut. Se deja una franja que hace, como se llama, de que la franja de Gaza no tenga acceso ni hacia el norte ni hacia el sur al paso de Rafat, por lo tanto no tiene soberanía para entrada y salida, como se llama, no tanto ni siquiera de palestinos, muchos de ellos que quieren salir de Gaza, pero tampoco de entrada de ayuda humanitaria. Pero y por otro lado, hoy en día los últimos ataques se llevan a través de drones, que es la tecnología militar más aboga en el teatro militar actual. Por lo tanto, que se retiren o no, eso no disminuye la capacidad ni, bajo ningún aspecto, lo mortal que pueden ser los ataques israelíes. Solamente lo que crea es una zona colchón, que por otro lado está fuera del derecho internacional porque esos territorios son territorios ocupados y las fuerzas ocupantes se tienen que retirar de los territorios ocupados, como lo dice la Corte Internacional de Justicia y también el derecho internacional, al igual que el derecho humanitario que establece lo que tiene que ver con fuerzas ocupantes de territorio en los cuales no posee soberanía. Eso por una parte, por lo tanto es una señal más hacia la narrativa, hacia la imagen internacional que ha sido demolida en los últimos 2 años por parte de Israel, pero también de sus aliados norteamericanos, pero en el plano de la realidad en tierra es poco lo que realmente se va a ver la diferencia. Profesor, y es que se lo preguntaba precisamente porque ese escenario de la reconstrucción pues sí se había mencionado como uno de los puntos importantes para Hamas en medio del acuerdo, así como también lo es, por ejemplo, la liberación de algunos palestinos, entre ellos, por supuesto, los que tienen cadena perpetua. Conversemos acerca de esas solicitudes que de pronto tenía Hamas y que no se completaron o que al menos en lo que hemos conocido en estas primeras horas de esta primera fase pues no avanzaron o se quedaron ahí. Sí, es interesante, usualmente un punto en términos de escala, porque es importante poner las cosas en su propia consideración. Algunas estimaciones establecen de que, dado que no existe servicio básico en términos de infraestructura, y aproximadamente entre el 90 y el 95% de la infraestructura civil ha sido completa y absolutamente demolida en toda Gaza, estaríamos hablando de una reconstrucción que al menos tomaría unos 15 años, y unos 50 billones de dólares, que nadie sabe de dónde van a salir, para su reconstrucción. Es literalmente reconstruir Gaza desde cero. Dado de que en los últimos 2 años ha habido una política de destrucción de todo, no solamente infraestructura básica, no quedan hospitales, no quedan universidades, no quedan escuelas,
no quedan, lo siento, no queda ningún tipo de servicio básico, no quedan alcantarillados, tubos de agua potable, etcétera, etcétera, pero también las viviendas tampoco ya no existen. Entonces, un poco la escala sobre esa reconstrucción, esa ficticia reconstrucción, hay que ponerla de lado. Y sobre lo otro, sobre lo que Hamas ha pedido, claro, hay ciertos nombres que resuenan mucho, uno de ellos, Mar Barghouti, que está en la cárcel israelí desde el 2002 con una cadena perpetua. De hecho, su esposa llamativamente viajó de Ramallah al Cairo, desde Palestina al Cairo, y que está en la lista de aproximadamente unos 10 líderes de oposición no solamente a la autoridad palestina, sino también frente a Israel, que son de características bastante significativas. Esto nos daría señas no solamente de que Hamas sabe que muy probablemente no va a poder participar de este nuevo gobierno o futuro gobierno tecnocrático y de esta comisión de paz encabezada por Donald Trump, sino también porque muy probablemente, y esto es lo que se espera, las diferentes acciones de la autoridad palestina, que es completa y absolutamente deslegitimada por la misma población palestina, no va a tener la fuerza para llevar este proceso político de reconstrucción. Profesor, también conversemos acerca de los vacíos y esos temas que aún quedan en el aire, que no han sido aterrizados. Entre ellos, por ejemplo, el ingreso de ayuda humanitaria, el que algunas organizaciones o ONGs puedan reactivarse ahí en el territorio. También, pues, parte de la pena que podría o no tener Benjamin Netanyahu a partir de, pues, la muerte de más de 70.000 personas, e incluso también, por ejemplo, el uso de armas químicas como ese fósforo blanco que también de alguna manera hemos dejado al lado de conversar y que sigue pasando en la franja de Gaza. Sí, ahí son dos cosas que hay que distinguir. Lo que tiene que ver con los crímenes de guerra y posiblemente el mayor crimen de guerra o el crimen de crímenes dentro de la humanidad, que es un genocidio, no plantea el derecho internacional de que porque se lleguen a acuerdos de paz o el conflicto se acabe, significa que esas investigaciones o esas posibles condenas, sean factibles o no, se vayan a eliminar. No exime de responsabilidad ni al gobierno de Netanyahu, ni a sus primeros ministros, ni a los diferentes generales y comandantes del ejército israelí que han sido acusados. Eso por una parte. Por otra parte, y aquí es la trampa, y es excelente la pregunta, es que el plan o este plan de paz o de negociación tiene tantos puntos en los cuales Israel podría argumentar que no se están cumpliendo y volver a una nueva escalada, dado que, como bien se planteaba al inicio, es un plan unilateral, parcial y con casi un ultimátum, de que hay ciertas cosas que literalmente no tenemos absolutamente idea y que al quedar en un vacío es Israel el que va a imponer las condiciones. El primer vacío tiene que ver con la temporalidad. No existe una temporalidad mínima para determinar cómo van a ser las fases, de qué momento se van a entregar las situaciones y por otra parte en qué momento se tiene que escalar la ayuda humanitaria, la salida real de soldados a pie de Gaza, pero por otra parte el ingreso de ayuda humanitaria, lo que tiene que ver con el ingreso nuevamente de organismos internacionales de ayuda humanitaria. Y por último, dos grandes incógnitas. Primero, las fuerzas de paz internacionales que están por fuera del derecho internacional, porque el derecho internacional solo establece fuerzas de paz como los cascos azules. Esto vendría siendo una fuerza internacional comandada por una comisión de paz, que también no tenemos absolutamente ningún detalle, y también por fuera del derecho internacional. ¿Cómo se va a conformar? ¿Quién la van a conformar? ¿Quién la van a financiar? ¿Y bajo qué aspectos jurídicos y legales se va a establecer? Y en términos de esta fuerza de paz que vendría siendo a reemplazar al ejército israelí, se plantea de que en algún momento van a mantenerse las dos y que se van a transferir responsabilidades. Esto lo que crea de facto es la imposibilidad de un Estado palestino, en tanto de que
eh, aunque los países europeos han reconocido el Estado palestino, no tiene ninguna de las características de mínima dentro, como se llama, de Israel o dentro de Cisjordania o de Palestina. Por lo tanto, son diferentes aspectos que podrían ser ocupados y que lo hemos visto lamentablemente cuando Israel firma acuerdo de paz tanto con Siria o con el Líbano de cese al fuego, en donde lamentablemente se rompen de un día para el otro. Profesor, por semanas pues hemos hablado y hemos cubierto el tema de las marchas, de todo lo que ha sido este apoyo pro Palestina en escenarios como los deportivos, en los escenarios universitarios. Creemos que ya con esta gran noticia, con esta narrativa que están compartiendo del escenario de la paz, de ese primer acuerdo, ¿van a disminuir ese tipo de acciones? Muy probablemente no, y muy probablemente no por dos grandes razones. La primera razón es que, por una parte, la sociedad civil mundial ha comprendido y se ha educado sobre no solamente lo que se construyó en los últimos 60 años, que tiene que ver con el derecho internacional humanitario, algo que parecía bastante lejano, bastante cuasi no práctico, la sociedad se ha visto, pero también ha comprendido que sus propias sociedades han sido bastante reacias a escucharlas y a sentir esa presión, y por lo tanto se ha encontrado con un muro. Por lo tanto, es ese muro en donde la sociedad civil latinoamericana o europea es la cual, entre comillas, ve con cierta suspicacia sus propios gobiernos, en un periodo en donde van a haber elecciones a lo largo y ancho, no solamente de Europa, sino también de Latinoamérica. Y esto tiene que ver con un sentido en donde en las primeras manifestaciones, casos bullados, casos como se llama, que han salido a la luz pública, que tienen que ver como por ejemplo la brutalidad policial en Alemania, pero también el uso de legislación antiterrorista para marchas ciudadanas en Inglaterra, pero también en otras partes de Latinoamérica. Han generado un contrasentido, no solamente destruyendo la imagen internacional de Israel, pero también poniendo en juego lo que tiene que ver con los acuerdos o las firmas de cooperación entre sus propios estados, universidades y otros organismos con el Estado de Israel, y muchas organizaciones civiles lo que buscan es romper lógicamente esos acuerdos internacionales, ya no del Estado, sino de sus propias organizaciones de base con financiamiento israelita. Por lo tanto, no creo que vayan lógicamente a disminuir, sí quizás un poco en su masividad, pero no en su narrativa. Profesor, y otro tema pues inevitable de tocar viene siendo el Nobel de Paz, que pues ya empiezan también muchos a asegurar que podría ser para Donald Trump. ¿Cuál es su perspectiva sobre este tema y también de alguna manera que en solo 3 días se haya alcanzado este acuerdo cuando pues también a pocas horas se entrega el premio? Sí, es interesante, y es interesante porque de un punto de vista político, en un análisis más diplomático, lo importante o quizás lo relevante aquí de ver es que cuando los países europeos que crearon o que fortalecieron el derecho internacional se vieron con la disyuntiva de aceptar o de aprobar en términos diplomáticos, de generar, ¿cómo se llama?, una aceptación entre dos caminos. Por una parte, el reconocimiento de crímenes de guerra por parte de Israel y posiblemente un genocidio en curso, o la aceptación y con esto la firma de Palestina en términos de un Estado. Tomaron el segundo camino. Para los países europeos es más fácil reconocer al Estado de Palestina que comprender de que a la vez, si
acepta que Israel estaría generando crímenes de guerra y un posible genocidio en términos de la Corte Internacional de Justicia, se verían obligados a, primero, cortar relaciones con Israel, boicotearlo, pero también no poder venderles no solamente armas, que es un negocio que ha aumentado en los últimos 2 años, sobre todo de Alemania e Inglaterra hacia el Estado de Israel, sino también tendría que presentarse ante la Corte de Justicia. Por lo tanto, no solamente los Estados europeos tienen una presión en términos electoral, también tienen una presión en términos de la misma legalidad internacional. Por lo tanto, estas apoyos incondicionales a los acuerdos de paz y posiblemente votos para que Donald Trump llegue, como se llama, o pueda ser electo, lo cual sería bastante extraño en este contexto, un Nobel de Paz trata de limpiar su imagen, pero también de excusarse de su responsabilidad dentro del derecho internacional. La mayoría de los estados nacionales europeos, norteamericanos y de otras partes del mundo conocen y saben en qué situación se encuentran y por lo tanto están buscando caminos alternativos para de qué forma apaciguar su propia responsabilidad legal y jurídica. Profesor, y finalmente, y pensando y devolviéndonos un poco a esos riesgos o a esos puntos de fuga que podría tener el acuerdo, si no se lograra o por algún motivo Israel pues cambia de decisión, ¿qué podría pasar en la política interna? Y también lo refiero un poco porque dentro de lo que dijo Benjamin Netanyahu el día de ayer es que hoy convocará a su gabinete para ratificar ese acuerdo. Para muchos analistas, y no busco generar un análisis pesimista, pero para muchos analistas expertos en la región, muchos observan de que estos acuerdos de paz literalmente podrían terminar siendo una segunda versión de los acuerdos de Oslo. Eso significa que por un lado se genere una ruta de trabajo, mientras que por otro lado la realidad condice otra cosa. ¿Qué quiero decir con esto para los radioescuchas? Pues mientras que los acuerdos de Oslo generaba la formación de la Autoridad Nacional Palestina, generaba lógicamente la salida, una futura salida de militar de Gaza, y por eso que Hamás llega al poder, porque se hacen elecciones en Gaza. Estoy hablando de acuerdos de Oslo de los 90 y los 2000. Por otra parte, en el terreno de lo real, en el terreno visible, Israel ampliaba sus colonias en Cisjordania, generaba muros de separación y afianzaba la imposibilidad real de la concretización de un Estado de Israel. El acuerdo de Oslo había dejado a la Autoridad Nacional Palestina sin el control de sus fronteras. Hasta hoy en día Palestina no tiene fronteras, todas las fronteras están bajo el control de Israel. La Autoridad Nacional Palestina no puede cobrar impuestos, los impuestos son cobrados por el Estado de Israel y después transferidos cuando lo desea, de qué forma lo desea y en el monto que lo desea por parte de Israel, y por otra parte le quita todo poder administrativo. Entonces, muy probablemente muchos especialistas lo que vemos es que estos acuerdos podrían llevar a lo mismo. Por una parte, largos acuerdos y discusiones, idas y venidas en términos diplomáticos, y por otro lado, lo que se ve en la realidad es una consolidación de lo que tiene que ver con un estado de apartheid dentro de Cisjordania y dentro de Gaza, y con la imposibilidad real y concreta de que en un futuro Palestina logre tener autonomía en términos de soberanía y de autodeterminación, que es parte del derecho internacional. Conversábamos acerca de ese acuerdo que alcanzaron Israel y Hamas, un acuerdo inicial de plan para poner fin a la violencia en Gaza. Es el análisis del profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara y director ejecutivo del Intérprete Digital. Profesor, gracias por acompañarnos y darle un punto de vista diferente a lo que ha sido este anuncio de las últimas horas. Un placer y feliz resto de semana.